Micro de cine. Hernán Secato, te tengo en línea. ¿Cómo andás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bien, todo bien. ¿Qué nos traes para el día de hoy, Hernán? Bueno, ya mermó la locura por Argentina 1985 y hoy se me ocurrió traerles algo para ver en plataformas. ¿Qué les parece? A ver. A Porque ver. no puedo estar hablando siempre de esta película que es furor en todos lados. La semana pasada fue un día muy especial y de hecho esto se habló en Radio Sol. Ustedes saben que el equipo de operadores técnicos, cada uno a su manera, son, creo yo, por lo que he conocido en este primer año que llevo en el medio, son melómanos. Cada uno tiene quizás su género favorito de música, pero creo que coinciden, o creo lo que yo he visto, en una cierta llegada a los Beatles. Ustedes saben que la semana pasada, el 5 de octubre, los Beatles cumplieron, se podría decir, 60 años. ¿Por qué digo esto? Se podría decir porque el 5 de octubre de 1962 se estrenó el primer sencillo, o sea, el sencillo que unió a los Beatles, que luego estaría integrado en su primer disco, en su primer Please Please Me parece que era el nombre del primer disco, con este primer sencillo que se llamó Love Me Do. Es un hito en la historia de Sí. la música y de la historia de la cultura británica y de la cultura pop también, de todo el mundo. Pero hay algo que no se dijo, que es una efeméride que también da cuenta del cine. En la misma fecha, 5 de octubre, 1962, fue el estreno en Inglaterra y luego en el mundo de la primera película del agente 007 James Bond, una película que se llamó Doctor No, una película que dio inicio a una franquicia cinematográfica que al día de hoy perdura, que forma parte de 25 películas, una saga de 25 largometrajes que se han realizado a través de, bueno, de las décadas, comenzando en los años 60. Recordemos que 25, no pensé que eran 20 tantos. correcto, 25 películas, la última se estrenó el año pasado, 2021. Y justamente en el 5 de octubre, la semana pasada, el personaje sí, en el cine cumplió 60 años, un récord, se podría decir, porque James Bond se alza con el récord de ser el personaje de ficción de cine más longevo de alguna manera. Digo, con una franquicia que todavía sigue activa. Esto es muy interesante, el paralelismo que se genera entre los Beatles y James Bond para la redefinición de la cultura británica posterior a la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Inglaterra venía muy apaleada económicamente, culturalmente, luego de la Segunda Guerra, ya no eran una potencia, el mundo ya no la veía como una potencia, a diferencia de el auge de Estados Unidos. Entonces es muy interesante, y después les voy a pasar algunos artículos, pero eso no ahora, fuera del aire, muy interesante ver cómo tanto la música como el cine, la música de los Beatles y en este caso las películas de la Agente 007, con todo lo que allí contenía, redefinen de alguna manera esta nueva cultura británica donde es una suerte de renacer. En la música, con los jóvenes, con el rock, con todo lo que significó los Beatles, la ruptura también de muchos géneros, la apertura de cabezas en muchos sentidos. Recordemos que gracias a los Beatles se empezaron a popularizar las prácticas del yoga, de la meditación, bueno, ni hablar la no redefinición, pero el, cuando John Lennon, que entre paréntesis no recuerdo si ayer o anteayer fue su cumpleaños, él dijo públicamente en una entrevista que su música, el rock, nace de la música afrodescendiente, eso desde la música, y desde el cine también, esto de la nueva personalidad cosmopolita que deberían tener los británicos, que un poco está contenida en esta figura polémica del agente 007, que digo polémica porque recordemos que es un agente secreto, nosotros lo vemos desde la ficción, pero es un personaje que existe en la literatura desde los años 50, personaje bastante polémico justamente porque es el brazo de ataque del gobierno imperialista de los británicos, o sea, es un asesino a sueldo que es enviado al terreno cuando el poder, de alguna manera, el poder diplomático de Inglaterra falla. Cuando el poder político, económico ya no es suficiente, entonces es necesario mandar a esta persona al terreno. Esto me pareció muy interesante traerlo a colación porque es una efeméride un poco inusual, pero bueno, que un personaje de este tipo cumpla 60 años y que una banda como los Beatles, que ya no están juntos, pero que de alguna manera siguen dejando huella, hayan
tenido un inicio de alguna manera muy, muy simultáneo en el 62, que están cumpliendo 60 años, me pareció interesante traerlo. ¿Y por qué se los traigo? Porque la plataforma Amazon Prime, justamente en vísperas de este aniversario, si se quiere, 60 aniversario, ha relanzado toda la saga cinematográfica de James Bond, las 25 películas, para los usuarios de la plataforma, de Amazon Prime, les recuerdo. Así que, si no las vieron, o si ya las vieron y quieren volverlas a ver, tienen la oportunidad de hacerlo en esta plataforma, si es que la usan, y es una muy buena opción. También se estrenó un documental sobre la historia musical, porque también volvemos a los melómanos, que les gusta la música. Las películas de James Bond, caracterizadas por cada una, el tema de inicio, seguramente lo recordarán si fueron a ver alguna, está interpretado por algún artista del momento. Recuerdo en el 2012 que lo interpretó Adele, el año pasado Billie Eilish estuvieron a cargo de interpretar estos temas que forman parte hoy del imaginario colectivo de las películas, pero también del legado musical de este personaje, que es, como decía hoy, perdón, esencial para analizar a la cultura británica, pero desde la sociedad de consumo, desde el pop, desde la sociedad de pop. Eso me pareció muy interesante y bueno, se los quería compartir en caso de que no la hayan visto o que no hayan visto alguna de estas películas. Si tienen Amazon Prime, ahora lo van a poder hacer. Imagino yo con mejoradas, algún tratamiento, algo desde el punto de vista de la calidad de imagen, las primeras películas de James Bond y demás en la plataforma. Sí, sí, están restauradas las películas y bueno, se pueden ver en toda su gloria, como le decimos los cinéfilos. Es una oferta, la verdad, muy interesante porque bueno, sí, yo lo decía recién, es un personaje polémico James Bond. O sea, por un lado representa la fuerza de poder armamentístico de un gobierno que está en declive, de alguna manera, un imperio en declive, y también es un personaje, digámoslo, bastante misógino, bastante polémico. Es interesante ver cómo lo plantean las nuevas generaciones. El nuevo James Bond, el de Daniel Craig, ha sido muy criticado justamente por ser un James Bond con una mirada un poco más de género, si se quiere, un poco más respetuoso. Y esto ha tenido, bueno, diferentes visiones al respecto. Pero pensemos en el impacto cultural que en su momento, en el 62, habrá tenido el estreno de la primera película de James Bond, esto es Doctor No, y también el lanzamiento de este sencillo de los Beatles, dando origen a la Beatlemanía, que también existió la Bondmanía en esa década de los 60, y bueno, para el resto es historia, como quien dice. Acá hay un oyente que piensa igual que yo. ¿Cuál fue la mejor James Bond? ¿O quién fue el mejor James Bond de todos estos? Interesante, ¿no? Yo tengo mi mirada, A ver, mira, por eso queremos ni yo escucharte a sé. vos, Hernán. Claro, y a mí me gusta mucho George Lazenby, que es un James Bond que actuó en una sola película, al servicio de secreto de Su Majestad. Es una película de, si no me equivoco, fines de los 70, principios de los 80. Es una de mis favoritas porque es una de las películas en la que lo vemos más humano al personaje. Lo Ujú. vemos vulnerable, lo vemos no como este hombre poderoso, este hombre con mucha corporalidad, con mucha violencia, sino que lo vemos como un tipo que puede amar, que puede abrirse, pero también lo vemos en su momento más vulnerable. Pero también soy muy fanático de este último que les digo, Daniel Craig, que está apareciendo en pantalla en Uh-huh. este momento. Es el Skyfall, que es la película del 2012. Me pareció increíble esa película. La Tom verdad Cruise, que no, ¿eh? No sé Tom si hizo Cruise Tom no. Cruise. No, Tom Cruise es la Misión Imposible. Ah, Me Misión parece que no Imposible. hizo, Ah, claro, no tiene me nada parece que que no ver, hizo no. James Bond. Ah, entonces yo veía otra película. Por Bueno, eso, El pero agente cero, nada claro, que ver, Misión no, Imposible por con... eso es Tom Cruise, me parece que no fijémonos, hizo bien. veamos cómo Con razón películas como aparecía en el corte ahí. no, Claro, yo claro, vi Don Craig. películas como Misión Imposible o Supremacía Bourne Son están parecidas, son... claramente inspiradas en el legado de James Bond. Pero uno se da cuenta cuando está viendo una película de James Bond porque generalmente hay elementos que nunca faltan. ¿Cómo Las cuál? mujeres, el villano, los autos rápidos los autos que disparan, los gadgets se les Sí, dice en inglés. estábamos viendo ahí los autos que sacaban armas de los faroles. Claro, de las luces Claro, delanteras. Exactamente. exacto, exacto. Y empezaba a disparar y a diestra y siniestra. Son muy violentas esas películas. Son con mucha acción.
Sí, eso te iba a decir. O sea, son violentas, tienen acción, pero también desde un punto, casi te diría que algunas son hasta graciosas. O sea, hay violencia claramente, hay que analizar de qué va el personaje, porque recordemos que el personaje nace en la literatura, no nace en el cine, pero como a través del cine el personaje como que cobra otra vida, porque el personaje James Bond, el primer James Bond del cine, Sean Connery, este actor británico de origen escocés, es muy distinto al James Bond que plantea el libro. Entonces, el éxito que tuvo en el 62, Doctor No, el James Bond del cine, se dio en parte justamente porque James Bond de Sean Connery representaba al hombre trabajador, a un hombre más tosco, no tan elitista como es el personaje en la novela, que es un tipo completamente refinado, un tipo que es distinto, es muy difícil sentir empatía por un personaje con el que no se tiene nada en común. En cambio, el personaje de Sean Connery, cómo lo interpretó él, que de hecho hasta el acento no se sabe exactamente de qué región de Inglaterra es, lo convirtió en un personaje más cosmopolita, un poco más un hombre, digamos, de la clase trabajadora, y eso me parece muy interesante, y podríamos estar horas analizando y hablando de este personaje porque ha tenido tantas décadas, ha estado hace tanto tiempo que está presente, que es, como les decía, uno de los personajes de ficción más longevos que existen. Totalmente, qué bárbaro, ¿eh? 25 películas, como dijo Mauro, yo tampoco me imaginé No, que yo había no tantas. pensé que había tantas de la gente 007. La verdad, Si les sabía que había interesa la muchas, pero no música, 25. si les interesa el legado musical de James Bond, El sonido de 007 A es ver, un documental nuevo que también está en Amazon Prime, que trata sobre, bueno, se generó por los 60 años de James Bond una suerte de recital especial encabezado por Shirley Bassey, que es una de las voces oficiales del legado musical de James Bond. Hicieron un documental mostrando entrevistas y, bueno, este recital hermoso que brindaron hace un tiempo atrás. El documental está muy, muy bueno. muy En bueno, ¿eh? Amazon Prime, en Amazon Prime. Ahí está, hay que tener Amazon Prime, si no, no. Sí. ¿Se viene una plataforma nueva? Secato, leí por ahí, ¿puede ser? No estoy seguro de Yo lo qué, que había cómo se leído es llama. que AFA planea lanzar como un A ver. Netflix, entre comillas, para ver los partidos de la selección. Como si fuera una plataforma, No pero me digas. Ah, eso era lo que había leí leído. solo el título, la verdad, de la Sí, noticia. No, no no profundicé. entraste. No sé Pero si es una plata, por eso, no sé si llamarlo plataforma o a una aplicación especial para ahora para el Mundial. para el Nomás. Mundial, para el Para Mundial. transmisiones en vivo sería de Claro, sería partidos. para algo O de para separado. verlos diferidos. No. No, 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 para ver los verlo en partidos vivo. en vivo. Ah, ahí está. Y capaz que es No, verdad no, no eso, capaz que estaba. podés por ahí te perdés el partido y lo ves en diferido, Claro, después ves el quedará. partido completo y Quedará en la queda... plataforma el partido. Exactamente, está Sí. bueno. Hasta ahora lo único que no nos pudieron sacar es el Mundial. Porque nos sacaron todo. Sería vos para ver un partido de fútbol hoy por hoy tenés que verlo con el codificado, tenés que pagar Sí. un extra. Y después las películas y demás, si no tenés una plataforma, no tenés un sistema de cable, no podés verla. Tenés que ver acá en Canal 13, tenés que ver una película, no Sí, ves bueno. más, no pasa más. El 9 litoral sería, por ahí pasa algunas también. ¿Pasan? Sí, algunas Los los fines de domingos, semana, claro, sí, los fines de semana sobre todo. Pero acá en Santa Fe, poco y nada. En Buenos Aires algunas películas te pueden llegar a pasar. Pero si vos no tenés un sistema privado, no podés ver. Hasta ahora lo único que no nos sacaron fue el Mundial. No, El Mundial. esperemos que podamos verlo este año también. Claro, capaz que este es el último año que lo podamos ver. Hernán, la gente se reenganchó. Algunos me insultan porque me equivoqué de película. Pierce Brosnan. Pierce, Claro, no hay que ser tan duro. Pierce, sí, las cosas que me dijeron. Pierce Brosnan, ¿también dicho? Ese es el mejor por lejos. Bueno, por ejemplo, Pierce Brosnan es el James Bond de mi generación, de los 90. Es el con el que yo de alguna manera crecí. Fue el primero que yo vi fue a él. Recordarán esta película, la que menos me gusta, la de pues Otro día para morir, creo que es la del Hotel de Hielo. Mm. Sí, hay Yo no vi muchos actores yo lo me han di cuenta que vi interpretado. otra película, así que yo no opino más. El Colo se confundió con la saga de Misión Imposible en vez de... Claro. Bueno, la primera de Misión Imposible es un clásico de culto, dirigida por Brian De Palma. Después la 2, la 3, la 4 ya la empezaron a arruinar un poco, pero la uno es un clásico. Es muy De buena. Misión Imposible, de Misión Imposible. Sí, no me confunda la gente. Bien. Mac Hilbert, ¿puede ser? No, MacGyver. Ah, MacGyver debe ser. MacGyver. Nada que ver, ¿no? No, MacGyver no, nada que ver, no.
Está peor que yo. Parecido, tenía una onda. Son todos personajes que derivan de alguna forma de James Bond, justamente por lo que son capaces de hacer con pocos recursos. MacGyver es un claro homenaje a James Bond, y bueno, pero en televisión, en formato televisivo. MacGyver, si nos habremos quedado horas viendo MacGyver. Bien. Y mucha gente enganchada en el canal de YouTube también en ese cato. Tenemos 33 a esta hora de la mañana, que para nosotros es un montón. Es un montón. Roger Moore, otro James Bond, me dice otro oyente acá. Para ver Argentina, no más. Acá no pasa más que solamente el partido de Argentina Ah, sí, eso en la sí. televisión abierta. Abierta generalmente solo Claro. te puede pasar, no sé, la final, a lo mejor, Sí, o algo no, por el los estilo, pero otros partidos que no coincidan con el horario argentino. claro. Pero Yo me acuerdo que el canal, yo digo Canal 7, sí, la TV pública. la TV pública, que era TC, después fue Canal 7, después fue la TV pública, pasaban un montón de partidos. Y hubo una época, bueno, cuando estaba el fútbol para todos, se transmitía, creo, prácticamente todo el mundial también. Todos los partidos del mundial. Acá me dice saluda puto. Saludo para todos los chicos del viejo Hospital Iturraspe, que nos están escuchando bien temprano. Pero bueno, Hernán, muy buena. La gente 07 dice, hay uno si el creador no fue que trabajó como agente en serio, si era un agente en serio, pregunta acá uno de los oyentes. Sí, correcto. Ian Fleming, que es el escritor, autor, creador del personaje, era de, no me acuerdo, la Marina británica, me parece, Ahí y está. estaba en la parte de inteligencia. De hecho, él mismo contó que gran parte de las historias de James Bond estuvieron inspiradas en cosas, en misiones, en personajes que él llegó a conocer, en cosas que él vivió. Queda el misterio de hasta qué grado es ficción y hasta qué grado es verdad. Claro. Eso ya es clasificado. Pero sí, él era milico en serio, Ian Fleming. Pero se jubiló. Cuando se retira, decide dedicarse a la escritura y crea este personaje que ya es icónico. Excelente, Hernán. ¿El agente Cipoll no es anterior a James Bond? No, son todas series. Esa es una serie de televisión que también deriva de la Bond manía de alguna Mm. forma. Y ahora hace poco hicieron una película con Henry Cavill, me parece, haciendo una como adaptación moderna del agente de Cipoll. Pero hasta donde yo sé, no, es una serie de televisión posterior. James Bond nace en el 53, el personaje. La primera película en el 62. A partir de ahí empezaron a aparecer un montón de series, de personajes, de formatos, todo inspirado obviamente en él. Excelente, Hernán. Te mando un fuerte abrazo. Gran Buen laburo como día. todos los martes, ¿eh? El micro de cine. Buen día, Hernán.